Bueno, ahora tenemos al doctor Ethan Nadelmann. Les voy a leer a continuación una breve semblanza de él. Ethan es el fundador y director ejecutivo de la Drug Policy Alliance, la organización líder en los Estados Unidos promoviendo alternativas a la guerra contra las drogas. Recibió su BA, JD y PhD de Harvard y profesor en la Universidad de Princeton durante 7 años. Es autor de 2 libros sobre la internacionalización de la aplicación del derecho penal, Cop Across Borders con Peter Andreas, actuación policial de Globe, y sus escritos han aparecido en la mayoría de los principales medios de comunicación en los Estados Unidos, así como las principales revistas académicas. Él es entrevistado con frecuencia por los medios de comunicación como The Colbert Report, The O'Reilly Factor, Tiempo Real con Bill Hammer y programas de noticias en todas las principales cadenas de Estados Unidos, así como docenas de redes en otros lugares. Ethan juega un papel clave como asesor de la política de drogas de George Soros y otros filántropos prominentes, así como los funcionarios electos que van desde los alcaldes, gobernadores y legisladores estatales y federales de los Estados Unidos, a los presidentes y ministros del gabinete fuera de los Estados Unidos. Él y sus colegas han jugado un papel fundamental en la mayoría de las campañas legislativas y de iniciativa electoral en los Estados Unidos en temas que van desde la marihuana medicinal y la legalización de la marihuana a la reforma penitenciaria, la reducción de daños, el tratamiento farmacológico y la reforma de las leyes de confiscación de activos. Bueno, los dejo con el doctor Ethan Nadelmann. Okay, thank you, Carlos. Permítanme seguir los comentarios que hizo Alejandro. Los voy a complementar. Y pienso que lo que sería más valioso sería de alguna manera poner lo que está sucediendo aquí hoy y las iniciativas que se están considerando en su Congreso y en la Ciudad de México y los desarrollos de los Estados Unidos y también la sesión especial sobre drogas de las Naciones Unidas y otros desarrollos del mundo, y vamos a centrarnos en perspectivas a largo plazo, más general, más amplia, que sea, espero, de interés para ustedes. Y ustedes saben, después de lo que dijo Carlos, yo llevo mucho tiempo yo llevo siendo activista en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Son comentarios entonces aleatorios, véanlos así, de un activista gringo, ¿verdad?, que dice lo que pienso. Y por favor, no se ofendan por ninguno de mis comentarios porque nada tiene mala intención. Alejandro habló de reducir el dolor, el rol tan importante del sistema de medicamentos y del control, y que los opioides estén disponibles para poder reducir el sufrimiento y el dolor innecesario. Es útil pensar en esto, la reducción del sufrimiento y del dolor como un marco mucho más amplio para el control global y nacional de las drogas. Porque ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Bueno, pues por un lado, como lo dijo Alejandro, reducir el dolor asociado con la provisión inadecuada de los medicamentos opioides. Y en segundo lugar, queremos reducir el dolor y el sufrimiento que es el resultado del uso indebido de los medicamentos, de las drogas, de las adicciones, del VIH, de la hepatitis, de todo el sufrimiento al que está sujeto la persona, las familias y sus comunidades. Todo esto nos hace pensar en el uso y en las adicciones, en el mal uso de las drogas, desde otra perspectiva de la salud. Y luego, un tercer elemento, el dolor y el sufrimiento, son los que son el resultado, o que dan como resultado, políticas provisionales contraproducentes. Cuando mi país arresta a 1,5 millones de personas anualmente, cuando nosotros encerramos a 500,000 de estadounidenses por las violaciones, por el uso de drogas, porque cuando tenemos incrementos en los niveles de encarcelamiento, eso también genera otro tipo de sufrimiento y de dolor. Y esto es el resultado también del uso indebido de las drogas y de la falta de disposición de los medicamentos opioides. Pero es muy profundo y en algunos aspectos más profundo y más serio, porque ese dolor está causado por la falta de la acción del gobierno y por las acciones del gobierno. Cuando su país sufre y hay casi 100,000 personas muertas en estas guerras contra las drogas de los últimos 10 años, no nada más contra los gángsters,
dealers y narcotraficantes, pero sino que la gente inocente y los policías y las autoridades, los que están tratando de trabajar, de hacer su trabajo, el dolor y el sufrimiento generado tanto para estas personas torturadas y que pierden sus vidas y por sus familias, y el inmenso temor que está generado en su sociedad causado por el poder del narcotráfico y la corrupción de las agencias gubernamentales. Ese dolor también necesita minimizarse. Cuando nosotros pensamos en las políticas globales del control de drogas y las políticas para su país o para el mío, necesita centrarse en la reducción del dolor colectivo, del uso del malo de las drogas, de la falta de medicamentos y del dolor y el sufrimiento causado por las políticas fallidas del gobierno. Para retroceder un poco, creo que lo que está pasando, y justo estamos en este proceso, es la transformación del régimen fallido del siglo XX para el control de las drogas hacia un régimen alternativo global que va a estar centrado en la ciencia, en la compasión, en la salud y en los derechos humanos. Esta transformación es una transformación multigeneracional. Es seguro que nos tomará décadas, pero como lo dijo brevemente Alejandro, el siglo XX quiere decir la creación de un sistema global de control de drogas. Al principio para tratar de controlar los opioides, y esto es lo que se ha vuelto la guerra de hoy en día. Nosotros sabemos que ese sistema no es el sistema correcto para el siguiente siglo, para este siglo, lo sabemos. Sabemos que no respalda la ciencia. Sabemos que ha generado muchos mercados negros, violando y dando lugar a la corrupción. Es lo que ha dado lugar al VIH por los usuarios que se inyectan en todo el mundo. Nosotros sabemos que ha dado como resultado la violencia que estamos viendo no nada más en México, sino en toda América Central, en Honduras y en Guatemala y en el Caribe. Y pasan los años y en Perú y en Colombia, ahorita en la parte occidental de África, en Afganistán, en parte de Asia, Birma y en mi propio país. Estas son las consecuencias de una política fallida. Como norteamericano, como gente de Estados Unidos, nosotros tenemos una analogía histórica. Hace 100 años, mi país estuvo en pánico y entró en pánico por el abuso de las drogas tan poderosas. Y nosotros empezamos en muchos años a criminalizarlo y al final lo prohibimos. Y esta fue la prohibición antialcohol en 1919. Esa prohibición, esa disposición tenía buena intención. La gente vio el daño asociado con esta poderosa droga que era el alcohol y pensaron, vamos a tener una disposición para reducir y para eliminar el dolor asociado con el alcohol. Pero todos ustedes ya conocen la historia. Después de 14 años de prohibición de alcohol, el alcohol estaba disponible, todavía más disponible que lo que estaba anteriormente. Y el consumo había cambiado de la cerveza a licores porque eran más eficientes, servían más para los traficantes de aquella época, los traficantes del alcohol. Nosotros también sabemos que la prohibición del alcohol generó violencia, crimen, corrupción en las cárceles, en las cortes. Miles de personas que fueron asesinadas por los licores manipulados. Era licor que se volvió más peligroso. ¿Por qué? Porque era licor ilegal. Era la falta de respeto de la ley y del orden. Se empoderó a la delincuencia organizada. Eran los modelos a seguir para los jovencitos, porque eran delincuentes con dinero y todo eso. Y la respuesta ahí fue otra vez hay que quitar la prohibición, hay que quitar la prohibición, y eso fue lo que hicimos. Y empezó a subir el consumo del alcohol y en unos años subió lentamente y sigue siendo un problema importantísimo de salud en mi país y en su país y en la mayoría de los otros países. Pero nadie piensa que la prohibición al alcohol sea la mejor respuesta, aunque hubiera reducido el consumo y el abuso del alcohol. Sabemos que el precio que hubiéramos pagado, hablando de las consecuencias negativas de la prohibición, no lo justifican. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso hoy en día? ¿Significa que debemos quitar todas las prohibiciones de las drogas?
Bueno, por un lado, eso sería una contribución fantástica al respeto de la ley del orden, reducción del delito, corrupción y de los mercados. No hay duda. Las organizaciones criminales perderían una vasta proporción de las ganancias. Ya no estarían saturadas las cárceles, ya no habría comunicación de la transmisión del virus de insuficiencia humana. Los gobiernos podrían gastar mucho más dinero en la educación y en la atención de la salud en lugar de facultar a la policía y al ejército para que estén encerrando a más personas. Pero no va a suceder. No va a suceder, por una parte, porque a los políticos les da miedo hablar de eso. No va a suceder, por una parte, porque hay razones legítimas para cuestionar la legalización total de las drogas, porque nosotros no sabemos y no podemos saber qué es lo que va a suceder al consumo a los consumidores de metanfetaminas y de heroína y de cocaína o de cualquier otra droga. Si termináramos la prohibición, y además no hay la 18 enmienda de la prohibición para quitar, como lo hicimos con la enmienda 21. No hay ningún muro de Berlín para la prohibición, para que se caiga y que se reemplace con un sistema diferente. Entonces, esto es lo que necesitamos saber. Necesitamos pensar en cómo el cambio va a suceder pragmáticamente en el interés y respaldado por la ciencia y por la salud pública. Y la manera para hacerlo es imaginar todas las posibilidades para el control de las drogas, todo el espectro, en todo un espectro, desde las políticas más punitivas, Arabia Saudita, Singapur, pegarles, colgarles, hacerles pruebas sin razón alguna de uso de drogas, hasta las políticas de América y luego las políticas latinoamericanas y luego las europeas y luego hasta acá y luego la del alcohol y luego la del tabaco y por último en el otro extremo el sueño del mercado libre, totalmente libre. Y uno se puede preguntar, ¿dónde está el mejor lugar? ¿Dónde está el control, la política óptima de control de drogas en este espectro? ¿Va a ser con la marihuana? ¿Dónde está en el caso de los opioides y en el caso de la cocaína, de la hoja de coca? ¿Dónde es con el tabaco, con los farmacéuticos y con el alcohol? Para encontrar los lugares correctos en este espectro. Porque también sabemos, hablando políticamente, que ninguna sociedad va a pasar de aquí a acá. Cualquier reforma inevitablemente va a ser incremental las reformas. Es evidencia que vemos en Europa, en mi país, y con las iniciativas que se están introduciendo a partir de este año en México. La reforma incremental es inevitable. Y la mejor política de las drogas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La mejor política de drogas. Para mí, la mejor política de drogas hace dos cosas. Es la que reduce los daños causados por las drogas y que reduce los daños de las políticas gubernamentales. Es la que reduce la adicción, el abuso, la hepatitis C, el VIH, todos los daños asociados con el uso indebido de las drogas. Y esto se equilibra, se compensa con la reducción de los daños del delito, de la corrupción, la violencia, el cancelamiento, la violación de los derechos humanos, de las libertades civiles, el daño ambiental, todos esos. Este es el equilibrio que vemos, afortunadamente para México y para muchos otros países. Ya existe una experiencia extensa de todo el mundo que nos da evidencia poderosa, que nos dice que si vamos moviéndonos pedacito a pedacito en este espectro, se pueden tener beneficios muy importantes con pocos riesgos. Nosotros sabemos, después de 30 años, que haciendo y poniendo a jeringas para los que se inyectan ilegalmente, se reducirá la hepatitis C, las infecciones, las enfermedades infecciosas, pero no va a aumentar el uso de drogas. Nosotros sabemos con estas jeringas y también después de 10 años de experiencia que permitir
hacer que tengan metadona o algún otro sustituto del opio. Esto reduce el sufrimiento, la muerte, el delito asociado con la adicción a las heroínas, pero no aumenta el uso ilegal de la heroína. Nosotros sabemos, basado en la experiencia de Canadá y de países europeos, que en los adictos de heroína, que no pueden dejar de consumir, que no van a dejar de consumirla, y que para quien no le funciona otro medicamento, permitirles tener acceso legal a heroína pura reducirá la muerte, enfermedad, delito, sufrimiento de todas estas personas, para ellos, sus familias y para la sociedad, y el beneficio fiscal para los contribuyentes. Nosotros sabemos, dependiendo de la experiencia de todo el mundo, que, y esto es particularmente relevante para las iniciativas que están ustedes considerando, que si se reduce y si se termina la criminalización de la posesión de drogas en cantidades pequeñas, en otras palabras, ya no se arresta ni se ficha a alguien por tener una cantidad pequeña de drogas para su uso personal, se reduce la enfermedad, el sufrimiento, permite por lo menos centrarse en el verdadero delito, y hay tratamiento y se le ahorra dinero a los contribuyentes, y además no da como resultado un incremento en el uso de las drogas. El modelo de Portugal es uno que tendría sentido aquí, en mi país y en muchos otros países también. Nosotros sabemos que poner disponible legalmente la marihuana para propósitos médicos, y ya se hizo en 23 estados en mi país, y en Europa, y en Canadá, y en Israel, y hay algunos otros países latinoamericanos que lo están platicando y analizando. Esto aliviará el sufrimiento, la náusea, el dolor a millones de personas, sin aumentar el uso de las drogas entre los jóvenes y entre la población en general. Tomemos el Washington Post de hoy y vamos a ver la evidencia revisada en detalle. Ahora llegamos a la siguiente pregunta de la marihuana, del cannabis. Y nosotros tenemos este diálogo sobresaliente y análisis que se está realizando en mi país, está empezando a suceder aquí en su país, y inevitablemente va a suceder entre nuestros países y entre otros y con otros países en América. Hace 10 años, menos de una tercera parte de los estadounidenses estaban a favor de la legalización de marihuana. Y cuando hablo de la legalización, no quiero decir mercado libre, quiero decir la regulación y los gravámenes, más o menos como en las políticas de control del alcohol. Menos de una tercera parte de mis compañeros estaban a favor de la legalización de la marihuana hace 10 años. Eso es aproximadamente el mismo porcentaje que estuvo a favor hoy en día de la marihuana en México, de la legalización. Hoy, entre 52 y 57% de los estadounidenses están a favor de la regulación jurídica y legal de la marihuana. No únicamente, ya 23 estados la legalizaron para propósitos legales, no nada más tienen la tarjeta autorizada por los médicos, pero el estado de Washington y Colorado han autorizado la legalización de marihuana, igual que Uruguay, que Colorado. Empezaron a abrir lugares en enero, y el estado de Washington el mes pasado, Oregon y Alaska van a hacer lo mismo a partir de este noviembre, y otros estados en el 2016. Es muy temprano saber si sí o si no va a dar como resultado un incremento en el consumo de marihuana. Si ustedes me preguntan, ¿el consumo de marihuana va a aumentar si legalizamos la marihuana? Mi respuesta será que pienso que sí. Pienso que sí, creo que sí, va a subir de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a bajar el precio, la disponibilidad va a subir, va a ser más fácil comprarla en las tiendas. Pero esta es la pregunta. ¿La marihuana, el consumo, va a subir entre los jóvenes? No lo creo. ¿Por qué? En mi país, y pienso que en su país, háganse la pregunta, ¿quién tiene mejor acceso a la marihuana hoy en día? La respuesta son los jovencitos. Hace 10 años, los jovencitos. Hace
hace 20, 30 años, los jovencitos. Hace 10, dentro de 10 o 30 años, la leguicemos o no, los jovencitos, ellos son los que siempre tienen más y mejor acceso. Hay 3 encuestas nacionales en mi país donde se pregunta, los jovencitos son los que dicen que es más fácil comprar marihuana, más fácil que comprar alcohol. Y cuando ustedes legalicen la marihuana para los adultos, como lo tenemos en Washington y en Colorado, no afecta a los jóvenes. Entonces, yo no pienso que vayamos a ver un incremento en el uso de marihuana entre los jovencitos si se presenta la legalización para los adultos. ¿Saben quién va a utilizar más marihuana? Van a ser las personas que tienen 40, 50, 60 y 70 y 80 y 90 años de edad. Van a ser las personas que que prefieren la marihuana a la pastilla para dormir o las bebidas de alcohol para que les ayude con su diabetes o para que les ayude con el artritis o con los problemas del sueño o probablemente les ayude a condimentar su matrimonio después de 40 años. ¿Quién sabe? Pero el incremento en el uso va a ser el uso de marihuana en para propósitos cuasi recreativos. Pero en lugar de que los gángsters ganen tantos millones y en lugar de arrestar a la gente, en particular a los hombres jóvenes que son de piel café y negra en mi país y en otros, y que los fichen y que no les sirve para nada, en lugar de esto vamos a tener ya impuestos para el gobierno. En Washington y en Colorado el ingreso fiscal está dedicado a la construcción de escuelas para el tratamiento de drogas, para la educación, para propósitos positivos. Los policías ahora ya se pueden centrar en otros delitos más serios. Entonces, déjenme decirles esto. Probablemente el consumo de marihuana sí aumente si la legalizan. Probablemente, pero aún así vale la pena el precio para quitar la marihuana del sistema de prohibiciones globales. Es la mitad. Ha reducido globalmente los arrestos, quitarlo del régimen de prohibiciones globales, aplicar la ciencia y la salud pública a las otras drogas, eso sí, en la medida en lo más que se pueda. Vayan avanzando en este espectro, pedacito a pedacito, todos los pasos. Son los pasos que tendrá que tomar México y también Estados Unidos. Y que vamos a ver beneficios. Y luego vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, que el año que pasó una legislación para permitir las sustancias recreativas para que fueran autorizadas, parecido al proceso que se sujeta la FDA. Hacemos los otros pasos para permitirlo, porque al final del día el sistema de control de drogas, los sistemas de prohibiciones, toda la policía y todo el ejército del mundo no podrán protegernos del abuso de las drogas. Al final del día, nosotros tenemos que hacer que los medicamentos opioides estén disponibles, como lo dijo Alejandro, y confiar no únicamente en el control de la oferta, sino en la educación del público y de la profesión médica, que ellos sean los que se encarguen. Piensen en esto. Si ustedes ven a la gente más pobre en su país y en el mío y en todo el mundo, la gente que no puede pagar una dosis de crack y de marihuana, ¿qué es lo que hacen? Ellos huelen gasolina, pegamento y otros inhalables que compran en cualquier tienda de su país. Hay un sistema criminal prohibicionista, una respuesta. Vamos detrás de los traficantes de inhalables, de pegamentos, con las fuerzas masivas del ejército para proteger a los más pobres y vulnerables. No, porque sabemos que no funciona. Y si no funciona con la gasolina y con los inhalables y con el pegamento, los más pobres tampoco con la marihuana y con las otras drogas. Este es el desafío y espero que su país y mi país tengan un liderazgo en la sesión especial de la Asamblea General del 2016, en las décadas por venir y en las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, qué palabras tan elocuentes de Ethan Nadelman y la explicación tan grande que nos da sobre cómo esta política prohibicionista ha fracasado durante décadas. Y finalmente destacar que la última idea de que no hay fuerzas que luchen contra
contra la mona y que la estén militarizando sus efectos en la sociedad, pues nos deja mucho que pensar acerca de por qué debemos de modificar la actual política de drogas.